caught in the crossfire. It's caught in the 7. Por Trevor Chibi. Al mediodía del día siguiente, 6, Merlín, ¿dónde demonios se metió Nero? Le gritó Naruto a su mano derecha. El porqué es bastante simple en realidad. Esta mañana, cuando despertó, lo primero que notó fue la preocupante ausencia de la Saber, que por algún motivo siempre dormía abrazada de él como si el príncipe de los héroes fuera un peluche, y el que hoy no la viera a su lado normalmente lo desconcertó un poco, tal vez más de lo que debería. Por lo que tengo entendido se coló en el grupo que iría al campamento Júpiter. No entendí muy bien sus motivos, pero creo que tenían algo que ver con ella siendo una antigua gobernante de Roma. Dijo el mago provocando que Naruto lo viera confundido. ¿Qué demonios era el campamento Júpiter? ¿No se suponía que habían ido al campamento mestizo o como se llamase? ¿Sabes qué? Olvídalo, me encargaré de eso cuando vuelva. Ahora por lo que más quieras dime que no hizo uno de sus berrinches. Dijo Naruto. No le importaba que Nero se hubiera colado en una misión, después de todo no era la primera vez que lo hacía y seguramente no sería la última. Además ella era fuerte por derecho propio y podría cuidarse sola. Lo que le preocupaba era si hizo uno de sus berrinches, porque usualmente un berrinche de Nero terminaba en propiedad pública y o privada destrozada hasta que obtenía lo que quería. No te preocupes, Saber. Alter pensó que era buena idea llevar a una emperatriz romana a esa misión en particular, así que realmente no tuvo necesidad de hacer su berrinche. Le dijo Merlín, aunque de hecho aún si Nero hubiera hecho su berrinche aquí no había nada que pudiera destruir salvo las ruinas de Uruk, pero ni ella en modo berrinche se atrevería a tocarlas. Después de todo, si lo hacía se atendría a la ira de Naruto. Con eso fuera de su sistema, Naruto simplemente suspiró para luego comenzar a caminar a la salida del campamento, y mientras caminaba en un destello, se vistió con la armadura de oro celestial. Esta sería la primera vez que peleaba contra un dios, y no por tener la barrera sobre su cabeza se confiaría, pelearía con todo desde el principio. Mientras tanto, con las deidades, entonces es oficial, están en Uruk. Odín, dios nórdico supremo, top 3 entre los seres más poderosos. Si usaré a la mayoría de los dioses de Shumatsu, porque admitámoslo, salvo por Azazel, el resto de los dioses de DXD son una puta burla, y por si no quedó claro, el único dios de Shumatsu que no usaré será Ares, porque ese no puede estar 5 segundos sin humillarse solo. 29, tiene más sentido del que pensaríamos. El chico nació en Uruk y por algún motivo los humanos tienen una extraña predilección por terminar las cosas en el mismo lugar en el que las comenzaron. Explicó Atenea, haciendo que la mayoría de los dioses asintieran. Los humanos tenían esa extraña predilección. 1, ¿y bien a quién enviaremos? Preguntó Shiva. Si bien él quería ir a aplacar esta pequeña rebelión, al final sus esposas lo convencieron de que un dios tan poderoso como él no debía mancharse las manos con la sangre de un simple humano. Con Azazel, Buda y Sun Wukong estando de su lado, las tres opciones más viables no están disponibles. Comenzó Odín. Aún no podía creerse que Azazel terminaría por seguir los ideales de su hermano Lucifer y terminaría por aliarse a los humanos. De Buda y Wukong ya se lo esperaba. El hipster y el rey mono no eran simpatizantes de las deidades, sobre todo el maldito mono. Explicaré lo de Lucifer al final del capítulo 2, iré yo. Ese pequeño bastardo debe pagar por lo que le hizo a mi hermanita. Gritó Circex. No permitiría que la sangre derramada de su hermana quedara sin vengar. Por unos instantes los dioses pensaron en aceptar la oferta del rey demonio actual, aunque débil comparado con los pesos pesados entre las deidades. Circex Gremorio, mejor conocido como Lucifer, entraba en el top 100 de los seres más poderosos del mundo. Estaban por aceptar la apuesta cuando una pequeña risa hizo que todos voltearan a ver a uno de los dioses más poderosos, uno que empataba con Odín y Shiva en cuanto a poder. Hades, dios griego del inframundo, uno de los tres grandes dioses griegos, top 3 entre los seres más poderosos. Enviarte a ti, ¿lo dices de verdad? Porque no le ahorramos el trabajo al mocoso y le enviamos tu cabeza en una caja. Se burló Hades. A diferencia de muchas otras deidades, él no olvidó el enorme poder que Naruto expulsó esa noche. Enviar a alguien como Circex sería lo más estúpido que podrían hacer. Después de todo, en toda su vida Circex Lucifer jamás ha ganado un solo combate. Su incapacidad de controlar sus emociones le hacía que incluso oponentes más débiles que él lo derrotasen. Las deidades querían mandar un mensaje a los humanos, no dejar a los dioses en ridículo. Si no es el rey demonio, entonces ¿a quién enviaremos? Preguntó Thor. Él esperaba ser el a quien enviaran. Después de todo, al igual que Hades, él no olvidó el poder de Naruto y quería pelear con él. Estaba seguro que al hacerlo por primera vez, podría tener un verdadero rival para su poder. Yo voy.
Tras esas palabras, un dios que por algún motivo muchos autores humanos tratan como un bruto descerebrado se paró en el medio de la sala de reuniones. Este era un dios rubio de piel pálida y ojos naranjas, vestido con una armadura color rojo sangre con detalles naranjas y una capa negra cayendo desde los hombros de su armadura. Ares, miembro de los 12 dioses del Olimpo, dios griego / romano de la guerra violenta y el valor top 15 entre los seres más fuertes, griego de la guerra. Ares, ¿por qué habrías de ser tú el elegido? Preguntó Shiva mirando curioso a uno de los dioses griegos más poderosos, no tanto como los tres grandes o su hermano menor Apolo, pero estaba en un bonito 5º lugar luego de ellos dos. El mocoso le declaró la guerra a los dioses. Lo lógico sería enviar a un dios de la guerra para pararle los pies ciego. Aparte de entre todos los panteones, yo ostento el título del dios de la guerra más poderoso. Si me lo preguntas, diría que soy la mejor opción para esto, dijo Ares con un poco de arrogancia en su voz. Los dioses por unos instantes pensaron en la propuesta del dios de la guerra. Tenían que admitir que lo que dijo era verdad. De entre todos los dioses de la guerra, Ares era el más poderoso de todos, y vieron la lógica de enviar al dios de la guerra más poderoso a aplacar a la pequeña revuelta encabezada por el legado del rey de los héroes. Por ello, por primera vez en casi 10 milenios, los dioses dieron un voto casi unánime a favor de Ares. No hace falta decir quién no votó por él, ¿verdad? La decisión fue tomada. Ares, dios griego de la guerra, y Naruto de Uruk, el heredero de Gilgamesh y el autoproclamado, según los dioses, rey de los héroes, se enfrentarían para dar fin o inicio a una guerra entre los héroes de la humanidad y los mismos dioses. Los dados oficialmente están en el aire, y ahora era tiempo de ver que era superior el poder divino de uno de los 12 dioses del Olimpo, o el poder de aquel que nació para colocarse sobre todos los seres y gobernarlos a todos. Fin del capítulo 8. Por Trevor Chibi. Naruto se encontraba parado a las afueras de su campamento con la mirada puesta fijamente en el horizonte. Según Merlin, en ese punto exacto aparecería el primer dios que caería ante el poder del rey, aunque actualmente su mente no estaba en eso sino en el grupo que había enviado a Nueva York. No sabía por qué, pero algo le decía que no podría terminar el combate en 10 minutos como lo tenía pensado. Y tenía razón al preocuparse, pues al otro lado del mundo, a unos cuantos metros del campamento mestizo, el grupo de Aquiles observaba con gran furia lo que el bastardo de Zeus había hecho. El maldito y paranoico dios había enviado a cientos de monstruos para asegurarse de que ningún semidios saliera del campamento. Afortunadamente, gracias a Sabra Merlin, porque ellos no tenían ni idea, no habían matado a ninguno de los suyos, al menos de momento, pero no dudaban de que cuando Naruto ganase los monstruos matarían a cada semidios en el campamento. Ese maldito, gruñó Orión mientras le apuntaba con una de sus flechas al maldito Minotauro que estaba sentado justamente en la entrada principal del campamento. Estaba por dispararla y matar a la bestia cuando de la nada Aquiles puso su mano sobre el arco. Entiendo lo que sientes, pero debemos atenernos al plan si queremos tener éxito. Sé paciente. Fueron las palabras dichas por Aquiles, el cual estaba usando cada gramo de fuerza de voluntad para no ir a matar a todos esos monstruos él mismo. Solo espero que sea pronto, ya quiero comenzar la fiesta, dijo Calisto mientras afilaba sus cuchillos de caza. Ella había esperado una oportunidad para vengarse de los dioses desde que la zorra hipócrita de Artemisa la convirtió en una osa porque su padre la violó, como si ella hubiera tenido elección en ese asunto, y ahora que con Naruto finalmente tenía la oportunidad de devolver el golpe. 5, por cierto, me pasan imágenes para ella. 3, solo nos queda esperar, dijo Aquiles mientras se sentaba en el suelo pero sin quitar su vista del campamento. En el campamento romano las cosas no eran muy diferentes a como eran en el campamento mestizo, ya que parecía ser que la versión Júpiter de Zeus seguía siendo igual de paranoica. Mientras tanto, en el campamento mestizo, Quirón definitivamente había visto mejores tiempos. En retrospectiva sabía que esto eventualmente pasaría algún día. Después de todo, Zeus siempre sería Zeus y su paranoia no lo dejaría, y por eso no podía culpar a Naruto por simplemente haber adelantado lo inevitable. Y ahora con Aquiles, Heracles y la más sorpresiva para todos, Calisto, entre muchas otras figuras importantes de Grecia, habiendo traicionado a los dioses, y el día en que Zeus finalmente había decidido ponerle fin a los semidioses. Todo es culpa de ese rubio idiota. La voz del hijo de Poseidón sacó al centauro de sus pensamientos. Perky, entiendo cómo te sientes, pero no es culpa del hijo de Gilgamesh, dijo Quirón mientras se acercaba al grupo del hijo de Poseidón. Pero si tiene la culpa. Si no le hubiera declarado la guerra a los dioses, nuestros padres no nos habrían dado la espalda y habrían permitido que mi padre nos enclaustrara en el campamento, dijo la hija de Zeus, haciendo que Quirón suspirase. Estos chicos, por irónico que parezca, tenían demasiado endiosados a sus padres, y no podían, o mejor dicho, no querían ver sus verdaderos colores.
Esto no es culpa de nadie, esto igual iba a pasar. La voz del encadenado semidios traidor Luke Castellán se ganó la atención de todos los semidioses. Exactamente en el momento en que su nuevo héroe, el semidios hijo de Gilgamesh, Naruto de Uruk, le declaró la guerra a los dioses, él inmediatamente intentó encontrarle para ofrecerse como uno más a la causa de enfrentar a los dioses junto a su ejército de semidioses y monstruos, pero resultó que los dioses siempre pudieron haberlo detenido cuando quisieran, sin embargo no lo hicieron porque querían que sus hijos les hincharan aún más el ego a sus padres al detenerlo ellos mismos. En menos de una hora su padre Hermes, en compañía de los gemelos del Sol y la Luna, Apolo y Artemisa, destruyeron su ejército y lo trajeron a él y a los otros semidioses traidores a este lugar. El único motivo por el que no lo mataron fue porque quería que viera como un semidios que si significaba una amenaza para los dioses era asesinado, y en cuanto Naruto y su pequeño ejército callaran, él y toda esta generación de semidioses serían asesinados solamente para asegurarse que no habría una segunda revolución. ¿Qué quieres decir?, exigió Perky mirando al encadenado Luke. Piénsalo por un instante, Jackson, porque de la nada los dioses trajeron a todos sus hijos al campamento, desde recién nacidos hasta adultos, en menos de un día todos fueron traídos aquí. Si nuestros padres de verdad nos quisieran habrían confiado en nosotros, pero no a la primera posibilidad de que nos rebelemos nos enclaustran a todos solo para matarnos cuando mi padre mate a ese sujeto que les declaró la guerra. Explicó Clarice resignada a morir. Su padre era un dios muy poderoso y había sido enviado a matar a Naruto, y luego de eso Ares mataría a todos los semidioses en el campamento. No puedes decidir eso de verdad, gritó Perky. Perky, ella tiene razón. Sorprendentemente no fue Quirón quien habló, sino Annabeth, ganándose la atención de los otros semidioses y el centauro inmortal. En la cabaña Atenea hay un libro oculto, ahí hay algo que no debería haber visto. Resulta que Jack el Destripador, el asesino de la montaña, entre muchos otros son mis hermanos, no fueron atrapados por los poderes de Atenea, y cuando mi mamá se enteró de ellos, bueno, ella los mató, y como una forma de castigo eterno los convirtió en espíritus heroicos. Explicó Annabeth, asombrando a todos demonios. Incluso Quirón no se esperaba eso. Sabía que Atenea era de los dioses más orgullosos, pero no esperaba que fuera tanto como para asegurarse que ninguno de sus hijos manchara su historial perfecto. Sin embargo, no tuvieron más tiempo para pensar en eso, pues justo en ese mismo momento en el cielo apareció la proyección de Ares y Naruto uno frente al otro, pero no estaban peleando, sino que estaban sentados uno frente al otro, conversando como si fueran amigos de toda la vida. Pero justo en ese momento Aquiles decidió que finalmente era la hora de iniciar la operación de rescate. Es ahora o nunca, que no quede ni uno solo con vida. El poderoso grito del semidios más grande de la guerra de Troya sacó a todos de sus pensamientos y provocó que todos voltearan a ver hacia la dirección de la que venía. Aquiles, mi amigo, sabía que no nos abandonarías, murmuró Quirón al ver al pequeño grupo de héroes griegos cargando contra los monstruos, pero luego se puso serio y volteando a ver a los semidioses habló con fuerza. Héroes, prepárense para la lucha, olvídense de todo, esta vez no luchamos por gloria, no luchamos por sus padres, hoy luchamos por nuestro derecho a vivir y ser libres. Por unos instantes los semidioses dudaron de las palabras de Quirón, pero al final del día, ya no les quedaba nada más que perder, y era preferible morir libres, así que, armándose con lo que pudieron, comenzaron a intentar ayudar a los poderosos héroes de la antigüedad a luchar contra los monstruos. No tenían ni idea de lo que pasaba, pero si ellos iban a salvarlos, entonces pelearían. Después de todo, todos ellos querían vivir. Momentos antes con Naruto, Naruto seguía parado con su vista fija en el horizonte, su paciencia llevada al límite por el dios que supuestamente vendría a matarlo. Sin embargo, y como bien decían, ser paciente tiene sus recompensas, pues de un momento a otro, en un torbellino de fuego exactamente a unos 100 metros de él, había aparecido el dios de la guerra más poderoso, vestido con su armadura roja como la sangre o armado con su lanza y escudo. Eres de erguía imponente, sin embargo consiguió algo que no era un arma, una bandera 3/4 blanca y 1/4 negra ondeaba a un lado del dios. Azazel le explicó esto cuando tenía unos 9 años, ese era el símbolo universal actual para solicitar una reunión sin armas entre dos líderes de países en guerra. Muchos dirían que estaba loco si aceptaba esa reunión, pero era un rey y como tal debía acceder a esta reunión. Sin embargo, antes de hacerlo y con una orden silenciosa dada por un movimiento de su mano, Merlín entendió que debía proyectar la imagen en el momento exacto en el que Naruto y Ares comenzaran a conversar.
A paso lento Naruto caminó hasta que llegó a donde se encontraba el dios guerrero y una vez llegó vio confundido como el dios se sentaba en el suelo y poco después él siguió su ejemplo y se sentó quedando frente a frente con el dios rubio y en este momento fue que Merlín comenzó a proyectar la imagen a todos los rincones del mundo. Entonces tú eres el chico que causó todo este alboroto, la verdad te imaginé un poco más viejo. Comentó Ares tranquilamente irónico teniendo en cuenta su fama como un dios violento, por eso Naruto asumió que estaba tratando con el alter ego romano del dios de la guerra. La edad no es más que un número, no significa nada, no tomes mi juventud como una debilidad, dios Ares. Dijo Naruto con su voz tranquila mientras convocaba una de sus copas de oro llena del mejor vino que tenía en la tesorería del rey. Subestimar enemigos no es lo mío, al menos no de mi versión Marte. Ahora chicos, sé sobre ti más de lo que piensas, más dios que hombre, por esa razón no entiendo por qué elegiste pelear por los humanos antes que por aquellos que tienen más en común contigo, después de todo tu sangre es 90% divina. Dijo Ares haciendo que los pocos héroes que escucharon la declaración del dios se sorprendieran por la revelación de que Naruto era casi totalmente un dios. No compares mi sangre con la tuya, mestizo, mi sangre es diferente y superior a tu sucia sangre mestiza. Dijo Naruto con una mezcla de irritación y arrogancia en su voz. Es verdad, eres de Babilonia y yo soy griego, aún así no sirve de nada negar lo que eres, por eso quiero saber lo que te motiva a esta inútil guerra. Preguntó Ares provocando que durante unos minutos Naruto permaneciera callado y luego simplemente se puso de pie para hablar. Nací en cuna de oro, y desde el primer momento ya estaba rodeado de privilegios, sirvientes que atendían mis caprichos incluso antes de que siquiera los tuviera, y a diferencia de Buda yo sí era feliz, mi pueblo me amaba y estaba creciendo para convertirme en el próximo rey que llevaría a Uruka a la grandeza. Comenzó Naruto mientras miraba hacia el cielo. Entonces ustedes los mestizos insignificantes que se hacen llamar deidades aparecieron y arruinaron todo con sus caprichos, mataron a mi madre y forzaron a mi padre a tomar medidas drásticas para protegerme, ahí me di cuenta de una cosa, los dioses no son dignos de la devoción y admiración humana. Continuó sus palabras mientras levantaba su dedo al cielo. Es por eso que yo, el humano más poderoso que haya nacido, decidí cargar con ese peso sobre mis hombros, por eso lucharé por la humanidad, porque si los dioses no los salvan yo lo haré, y si cualquier dios se mete en mi camino, lo mataré. Ya que como el rey esa es mi voluntad. Con eso dicho Naruto desató todo su poder provocando que los cielos se oscurecieran y la tierra temblara. 6, ya veo, entonces será así. Dijo Ares para acto seguido ponerse de pie y tomar su lanza y su escudo. Muere y desaparece de este mundo, escoria humana. Gritó Ares para luego dar un golpe en vertical con su lanza, dispuesto a acabar con un único golpe esta pelea. Lo que nunca se esperó fue que en menos de un segundo Naruto convocaría una reliquia que era capaz de parar su arma, un escudo que al verlo él y cada dios estalló en ira. Incluso los tesoros divinos le pertenecen al rey. Dijo Naruto, quien aún retenía el golpe de Ares con el legendario escudo de Atenea, disfrutando de la expresión de furia dibujada en el rostro de Ares. Ahora, amigo mío, es hora de iniciar la fiesta. Con eso dicho, en un nuevo destello en su mano, apareció una de sus armas más poderosas, el terror de los dioses y aquella arma que perteneció al general romano que atravesó el corazón de Jesucristo, la llamada arma más poderosa de toda la Biblia, True Longinus. Fin del capítulo.